Lo primero que quiero hacer, estando aquí presente delante de ustedes, es darle gracias a la vida y darle gracias a todas las personas, las circunstancias, los espíritus que me trajeron hasta hoy aquí delante de ustedes. Algunos de ustedes conocen bastantes cosas de mí, pero otros no. Yo cuando era un niño, chiquito, nosotros conocimos a una pareja de viejitos que llegaron a nuestra vida casi por casualidad. Mi papá se encargaba de llevar a los viejitos una vez a la semana al médico, que vivían solos en una casa de Santa María, no se vivían en La Habana. Estos viejitos eran creados por los periodistas del periodismo científico en La Habana en el año 1917. Esta viejita murió con más de 105 años. Entonces yo no tenía la edad para aprender, beber tanto conocimiento de ella, pero sí vi mucha espiritualidad de ella. Y en su casa, cuando yo iba todos los veranos, me escapaba a mi casa, me iba para allá y me quedaba a dormir con Rosita, Rosalía Quiroga, era como se llamaba la viejita, y me pasaba ahí los fines de semana y me ponía a mirar los libros de espiritismo, a ver las cosas de la reencarnación. Eso siempre me llamó mucho la atención y claro, yo no, si hubiera seguido otro camino no me hubiera entendido por qué, pero ahora que estoy aquí delante de ustedes entiendo por qué, porque nada pasa por gusto, todo pasa por una razón y entiendo ahora más claro que nunca el porqué de esta cosa. Entonces quiero darle gracias a Rosalía Quiroga, a Quiroguita. Me acuerdo que había un cuadro en la casa de ellos así grande, de vestido con un traje dando una conferencia por el mundo, fuera de Cuba, sobre espiritismo. Y después fuimos nosotros a hacer otra conferencia de espiritismo, como hace poco la de Iván de Franco, y me enteré que había un movimiento mundial que estudia el espiritismo. Yo no tenía conocimiento de nada de eso. Entonces, sin dar mucha vuelta, yo creo que, yo no sé si ustedes son familiares con la teoría de la evolución de Darwin, que dice que hay una selección natural, y esto no lo tenía preparado, pero esto es una conclusión a la que llegué hoy. Digamos que hay dos bandadas de aves, ¿verdad?, que son nocturnas. Una bandada de aves es blanca y la otra bandada de aves es negra. La bandada de aves blanca, evidentemente, no va a ser muy visible en la noche, los depredadores la van a agarrar más fácil, va a sobrevivir la de las aves negras en la noche. Eso lo explica de una manera como una selección natural, van sobreviviendo las especies que tienen cualidades heredables que van haciendo mejor la especie en el futuro. Y yo creo que esta teoría de la evolución de Darwin, trayéndola al espiritismo, es una selección natural también a nivel moral, que nos va llevando cada vez más hacia arriba, y que las personas que vienen y nos dejan un legado moral, un legado intelectual, un legado diferente, la gente que está llena de santidad, van marcando estándares y van marcando como escalones que toda la humanidad sigue, porque no volvemos a la barbarie, no volvemos a sacrificar personas, no volvemos a hacer cosas que a lo mejor en otro momento, como decía Eliezer, eran consideradas. La mujer no camina no sé cuántos pasos detrás de los hombres, la humanidad va avanzando, y gracias a esta selección natural, diría yo, aunque no tiene nada que ver con la de Darwin, pero de carácter espiritual, de carácter moral. Y haciendo esta introducción quisiera empezar mi conferencia con una persona que creo que es uno de estos estándares en la humanidad de carácter moral, que fue Philippe Pinel, el que se le conoció más adelante como el padre de la psiquiatría. En el año 1973, en el hospital de Sopetrier, en París, un médico joven, recién graduado, que se llamó Philippe Pinel, se proponía demostrarle al mundo que los enfermos mentales, que las personas con esquizofrenia, no eran castigados por Dios, que eso no era un castigo, que la enfermedad no debía verse como un castigo de Dios, porque la peor de las desgracias humanas es la ignorancia. Y estas personas eran en el medievo lanzadas a morirse como animales, eran sacrificados. En el tiempo, en su generación, estos enfermos se encontraban en la parte subterránea del hospital de Sopetrier. Por eso cuando él se gradúa, pide ir a dirigir este hospital para encargarse y tratar los enfermos mentales de una manera más humanitaria, de una manera más humana, y marcar una diferencia. Estos son los estándares de lo que yo estoy hablando. Este hombre, recuerden que para esta época se pensaba que pensábamos con el hígado, que el cerebro no tenía mucha función. Imagínense que había personas a los que se le atravesaban por disparo el cerebro y aparentemente eran normales, y otras personas con cerebros normales que tenían deficiencias, eran esquizofrénicos. Lo primero que él hace cuando llega a Sopetrier es liberar a los enfermos que se encontraban encarcelados en la parte subterránea del hospital. Y llevaban muchos de ellos más de 20 años encarcelados ahí, y habían perdido hasta sus funciones más primarias como la de hablar y caminar. Para los principios del próximo siglo, esto, recuerden que todo el conocimiento que se tenía de la psiquiatría en este momento era lo que se conocía de la época de los padres de la medicina, de Galeno, de Hipócrates. Ya a principios de año,
Brocal era otro médico que trabajaba en este hospital. Trata a un paciente esquizofrénico, un paciente enfermo mental, al que se le llamaba Tar, que me imagino que no se pronuncia así, debe ser de esta manera en francés, pero como yo no sé francés, yo lo voy a decir como me suena, que es Tar. Este paciente podía razonar, podía dar respuestas lógicas por escrito. Sin embargo, no podía, cuando intentaba llevar sus respuestas lógicas a la palabra, no podía, y lo único que salía de su boca era la frase ta. Por eso le llamaron así. Sin embargo, cuando él llega con una pierna engranada al hospital, esta es la razón que lo lleva a que Brocal lo atienda. Cuando Brocal le revisa sus cuerdas vocales, ve que sus cuerdas vocales eran completamente normales, y Brocal se pregunta, ¿acaso no habla el hombre en la garganta? Si Brocal se propone descubrir cuál era el origen del trastorno de este hombre, y si lo resolviera estaría dando con uno de los mayores enigmas de la época, que era dónde hablaba el hombre. A los 3 días de amputarle la pierna, que era el tratamiento que recibía en aquella época para la gangrena, murió. Y Brocal hace una trepanación craneana, le saca el cerebro y empieza a disecar y a buscar la intimidad de la masa cerebral hasta que encuentra en la tercera circunvalación izquierda frontal, encuentra un tumor progresivo, y entonces dice, es aquí donde habla el hombre. Ese es el origen del trastorno que él habla, que tenía Tar. Desde ese entonces se le llama al centro del habla centro de Brocal. Para los años 1880, el tratamiento que existía para los pacientes esquizofrénicos, para los pacientes con trastornos mentales, eran 2 exclusivamente. Número 1, las duchas. No sé si ustedes habrán visto las imágenes bien horrorosas de personas encerradas en aguas a altas temperaturas, que era prácticamente tortura. Y la otra variante era la cueva de la serpiente, que era como que se llamaba, porque se pensaba que a través de un susto la persona se iba a curar de su trastorno psíquico, de su trastorno mental. Y esto era muy cruel, porque la mayoría de las personas que no se curaban por medio de susto, lo que resultaba era muerta por la picadura de la serpiente venenosa. Entre 1880 y 1890, Charcot, que era un neurólogo y anatomopatólogo, toma una técnica que ya existía, que era la técnica de la hipnosis. Muchas personas piensan que fue Freud, pero no fue Freud, fue Charcot, que era profesor de Freud, el que toma una técnica que tampoco era de él, era de James Bright. En el año 1846, hace por primera vez y demuestra científicamente el poder de la hipnosis e induce a un empleado suyo a la hipnosis a través de la palabra. Charcot toma esta técnica de la hipnosis y empieza a curar a las personas con histeria, a las histéricas, como se le llamaba en aquella época, que la histeria era un diagnóstico muy común de las personas con trastornos mentales, que reunía básicamente todos los síntomas, todas las manifestaciones de la enajenación mental que conocemos, de la irritabilidad, pérdida de peso, problemas con el sueño, trastornos de todos los tipos. En fin, que muchas personas aquí, y esto sí es un chiste ya, podríamos considerarnos histéricos, porque casi todos los cuadros de personas con psicópatas los metían dentro de la histeria. Pero sin embargo, pensaban en la época, porque hístera significa útero, entonces pensaban que las histéricas solamente podían ser las mujeres, porque el problema de la histeria venía de un desplazamiento del útero. Y Freud, esa fue una disputa que estuvo con Charcot, decía, los hombres también son histéricos. Charcot decía, no puede ser porque los hombres no tienen útero. Y Freud decía, no importa, que le pongan útero o no le pongan útero, pero los hombres también tienen trastornos de orden histérico. ¿Y es verdad? Bueno, de aquí Freud se traslada a Viena, donde se reúne con un médico que tenía un prestigio mundial, porque él estaba colaborando en la psiquiatría a tratar a los pacientes con trastornos mentales, pero de ahí se mueve hacia Viena y se reúne con un médico que se llamaba Freud. Freud, que era un médico de talla mundial, de mucho prestigio, estaba tratando a una paciente que tenía una hemiplegia en uno de sus brazos, no podía mover el brazo. Freud le había confesado a la paciente, mire, yo lo he tratado por un tiempo demasiado largo y no he visto ningún resultado con usted. Yo le recomiendo modestamente que usted vaya a ver a otro profesional que tenga más conocimiento, porque ya yo he agotado todas mis opciones, todos mis conocimientos y no hemos visto ningún resultado. Entonces la paciente, impresionada por la honestidad de un médico, sobre todo aquí tan grande, que asumiera que había llegado a sus límites, ella le dice, doctor, yo también voy a ser honesta con usted. Yo desde pequeña siempre me sentí, y siempre amé a mi padre, pero de la manera que una mujer ama a un hombre, no como una hija ama a un padre. Y cuando pasaron los años y crecí, mi padre se sentó un día conmigo y me dijo que él me amaba a mí, pero no como un padre ama a una hija, sino como un hombre ama a una mujer. Y yo me sentí tan ofendida que lo quise bofetear.
pero yo soy una religiosa convencida y entendí que eso es un pecado mortal, que si yo levanto la mano a mi padre estaría incurriendo en un pecado muy grave y no lo hice. Y a partir de ese momento empecé a sentir un dolor muy fuerte en mi brazo que me fue movilizando y a pasar de los días estaba completamente inmóvil. Ese fue el origen del problema. Y entonces el médico le dice, pero usted no ha cometido ningún pecado, porque el pecado sería consumar un acto sexual que altere la moralidad, el orden establecido por la familia, pero usted no ha cometido ningún pecado. Inmediatamente cuando ella escuchó estas palabras empezó a sentir un alivio en su brazo y al pasar de los días estaba recuperada completamente. Entonces Freud dijo, eso es lo que estaba buscando. Y ahí nace la terapia de la palabra, la psicoterapia, y empezar a tratar las afecciones que no tienen un origen orgánico, sino un origen psicológico de trastornos que tenemos nosotros y que llevan a un conflicto orgánico. Y se empieza a tratar con la terapia de la palabra, se empiezan a tratar estas afecciones. Y se construye, Freud construye todo el psicoanálisis. El próximo paciente que llega le dice, tírese ahí y cuénteme, hábleme de usted. Y empieza a construir todo el psicoanálisis, que es una gran herencia que tenemos de Freud. Por eso gracias por haber hablado ahorita de Freud, porque lo introdujiste. Lo que pasa es que Freud tenía el criterio de que todos los orígenes, de todos los trastornos de orden psiquiátrico tenían un origen en la libido, que todas las personas que tenían un trastorno psíquico tenían un conflicto en la libido. Carlos Jung, que era otro médico que trabajaba cerca con él, entiende que el hombre no es solamente un animal sexual, un ser sexual, sino que hay otros factores, porque el hombre resultaba de herencia de sus antepasados, y que hay otros factores que también influyen en los traumas que los hombres arrastran. Jung es el primero que introduce la teoría de los arquetipos, que se puede considerar como una antesala de la teoría de la reencarnación, porque Jung decía que cuando una persona se siente en depresión, que está triste, que realmente está tiene una carga emocional de su antepasado, bien similar a la teoría de la reencarnación. Hacia 1933, la teoría que existía para los trastornos mentales eran los choques húmedos, los choques secos, como se le llamaba, que no era más a base de insulina y metrazol. Pero esto, a pesar de que fue el tratamiento que curó por primera vez la esquizofrenia, tenía como consecuencia que dañaba órganos como el corazón, dañaba los ventrículos, dañaba las coronarias. Entonces, evidentemente, no era una opción muy viable. En 1935, Joseph Meduna, que fue otro grande de la época, se da cuenta que los pacientes esquizofrénicos no eran epilépticos y que los pacientes epilépticos no eran esquizofrénicos. Entonces, una enfermedad era enemiga de la otra. Haciendo trepanaciones craneanas, se da cuenta que, y disecando los cerebros, buscando en ellos, se da cuenta que la epilepsia produce unas descargas eléctricas, y esas descargas eléctricas son las que repelen la esquizofrenia. Y entonces, en los años venideros, se empieza a tratar con electroshock a los pacientes esquizofrénicos. Para el año 1939, saben que viene la Segunda Guerra Mundial, vienen años muy tristes en los que prácticamente se queda estancada toda la terapia, todo el psicoanálisis y toda esta ciencia, porque fue tan cruel la Segunda Guerra Mundial que los enfermos que venían de guerra, con heridas tan graves, los hospitales ponían afuera. No queremos psicoanalistas, no queremos psicólogos, solamente necesitaban médicos que trataran las urgencias que venían de las heridas de la guerra. Pero las heridas de la guerra no eran solamente las heridas físicas, las heridas orgánicas. Muchas personas venían con traumas de esta guerra, y eso preocupaba a las autoridades. Hasta 1950 no se descubre que la esquizofrenia no es una enfermedad. La esquizofrenia es un conjunto de síntomas, de alteraciones de orden orgánico y psíquico que juntos van a pasar a formar distintas enfermedades que van desde las expresiones más sencillas como la neurosis hacia expresiones más graves como el autismo, como la catatonia. No sé si saben lo que es, pero es que la persona está prácticamente inmóvil como un vegetal, no reacciona, no se mueve. Y empiezan en este momento en que interviene el tratamiento, se empiezan a tratar a los pacientes con barbitúrica. Hubo 3 casos por esta época. Uno que Eduardo de Franco dice que era la primera hippie de la historia, una mujer, una esquizoide que no le gustaba bañarse. Entonces la estaban forzando a ducharse, a bañarse. Esta paciente resbala en el forcejeo con unos médicos que la estaban intentando llevar. Por eso ella se cae, se da un golpe en la cabeza, tiene una concusión cerebral, y a partir de la concusión cerebral se levanta, y cuando se levanta, estaba curada. Y hace una pregunta lógica: ¿dónde está mi marido? Un segundo paciente por esta época que intenta suicidarse de un manicomio, se tira del tercer piso de un manicomio, pero en vez de caer en el piso, lo que hace es que se enreda en el tendido eléctrico, tiene un choque eléctrico, y cuando se levanta, también estaba curada de esquizofrenia. Y un tercer paciente que intenta ahorcarse, un maníaco depresivo, en una prisión, se usa la sábana para
ahorcarse, hace una cuerda, el guardia lo ve y cuando le logra quitar la cuerda del cuello, se levanta por la esquizofrenia. Entonces se comprendió que en estos tres hechos separados había un factor común y es la anoxia cerebral, la falta de oxígeno cerebral, la hipoxia cerebral, que es el tratamiento que persiguen la función, lo que buscan los tratamientos para la esquizofrenia, para el trastorno mental. Entonces al día de hoy, a pesar de haber hecho todo este recorrido por la psiquiatría, por todas estas cosas, y de haber logrado descubrir tantas cosas, y haber curado a pacientes de esquizofrenia, en la intimidad de los hospitales y los manicomios hay pacientes que todavía no responden a los mismos tratamientos que otras personas responden, que no se curan, y no tienen ni siquiera la más remota posibilidad de ver una mejoría. Entonces Einstein decía que las ciencias convencionales estudian los fenómenos, pero la filosofía se remite a las causas, estudia las causas. Entonces, hacía falta una filosofía de carácter científico que estudiara el origen de estos procesos. Y es entonces, porque todo pasa en un tiempo perfecto para Dios, que entra en juego la doctrina espírita. La doctrina espírita, no sé si se habrán dado cuenta, pero el libro de los espíritus se publica, ya la investigación había empezado antes, pero se publica el 18 de abril de 1957. Hoy es 8 de abril. Más o menos parece que todas las cosas son, no sé si nos reunimos por la misma fecha, pero hoy es 8 de abril. Entonces, la doctrina espírita trae esto. Para mí es la mayor revelación después de la venida de Jesús, porque da respuesta a las mayores interrogantes, como decía Eliezer, que existen en la humanidad, que es de dónde venimos, qué somos, hacia dónde vamos, por qué vivimos. Y lo explica de la siguiente manera: el hombre es el resultado de lo que fue y será el resultado de lo que es hoy. Y explica al hombre como no solamente un ser material, como un animal sexual ni intelectual, sino más que eso. El hombre es un espíritu, o superior espíritu, y la materia, modelando, pasando por la pasarela de la vida con el objetivo de pulirse, como un diamante que se pule. Yendo a lo que somos, otra vez regresando a lo que somos, porque no quiero aclararle algunos detalles. El periespíritu, como se le conoce, o sea, el espíritu es el ser inteligente, el ser viajante, que usa el periespíritu, que es el otro elemento, como lazo para que lo una al elemento material, y la materia es la realidad visible organizada. Si vamos a la materia, a mí me da mucha gracia porque yo mismo era de los que pensaba así, y a veces cuando uno está fuera de este medio, encuentra a alguien que te dice, yo no creo en nada, yo soy ateo, y lo vemos como alguien inteligente, porque está fuera de los ignorantes que se creen en otras teorías. Sin embargo, cuando uno empieza a estudiar esto, y se lo digo con honestidad, yo no soy Einstein ni soy nada de eso, pero yo pienso que todo lo que pasa, como les dije, pasa por una razón, y yo tuve la suerte de estudiar ciencias. Yo me gradué soy estomatólogo, dentista, como le decían algunos, yo estudié muchos libros de ciencia, anatomía, todas estas ciencias, y yo reconozco cuando algo tiene valor científico, y cuando ustedes estudian el libro de los espíritus, cuando ustedes empiezan a leer y se meten en la intimidad de lo que explica, es una doctrina científica completamente. Describe procesos con leyes, principios, categorías, como lo hace cualquier otra ciencia. Entonces, viendo la explicación de lo que es la materia, cómo se organiza la materia, ya sabemos, y mientras más avance la humanidad y mientras más los microscopios pueden llegar a la intimidad de lo más pequeño y lo más pequeño, irán yendo más para atrás. Ya sabemos que hay nanopartículas, que hay nanopartículas como las partículas, que las partículas los átomos, que los átomos las moléculas, que las moléculas los organelos las células, los órganos, los sistemas de órganos, y nosotros somos sistemas de órganos. Sin embargo, si nos vamos a la estructura más íntima de la materia, vamos a decir las sustancias más puras, o sea, el agua, el oxígeno, está formado por, vamos a remitirnos a la tabla periódica, oxígeno, zinc, carbono, potasio, todos esos elementos están en todos los elementos de la naturaleza. El suelo que estoy pisando ahora mismo tiene los mismos elementos de los que estoy formado yo. Este micrófono, todo lo que existe, sencillamente está organizado de una manera diferente. Unimos los mismos elementos que existen en la materia, todos estos átomos, todas estas moléculas, los unimos de forma diferente, hacemos como un rompecabezas, como decimos, y vamos a obtener un elemento. Lo organizamos de otra manera, vamos a obtener otro elemento, pero todos somos los mismos. Esa es la materia. Entonces el espiritismo da una explicación a eso, a dónde vamos. Hay un gran científico que yo quisiera traer a la población, que fue Morrison, se llamaba Cressy Morrison, que fue el director del Museo de Ciencia de New York por más de 40 años,
en fin, una persona de renombre en la ciencia. Y este hombre escribió un artículo que le llamaba 7 razones para llegar a Dios. Yo no puedo ponerme a detallar ahora lo que son las 7 razones para creer en Dios, por las que un científico cree en Dios. Y él detalla 7 razones científicas, 7 fundamentos científicos en las que tú puedes ver a Dios hasta en un átomo, hasta la intimidad de un átomo, un neutrón, en un protón, porque es demasiado, sería demasiado tonto pensar. Ahí la pregunta número 4 de los espíritus, en el libro de los espíritus ellos preguntan, ¿y cómo podemos tener constancia de que Dios existe? Y ellos le dicen, por un principio que aplicáis a toda su ciencia, todo causa tiene todo efecto tiene una causa. Si el efecto es inteligente, la causa, por tanto, es inteligente. Mirando su creación, todo lo que no ha creado el hombre es creación de Dios. Si miramos el efecto inteligente, no podemos achacárselo a la nada, porque es imposible que la nada haya creado algo. Eso no es un principio científico, eso negaría toda la ciencia. Sin embargo, miramos la naturaleza, y este sería el primer principio que trae Morrison. Si miramos la Tierra, la distancia, la temperatura que tiene el Sol. Si el Sol que calienta la Tierra aproximadamente, tiene una temperatura aproximadamente de 12.000 grados Fahrenheit. Si solamente estuviera un poquitico más lejos la Tierra o menos lejos la Tierra probablemente se carbonizaría y sería imposible la vida en ella, o nos congelaríamos todo. Sería imposible la vida en la Tierra. Si la Luna estuviera un poquitico más cerca de la Tierra o un poquitico más lejos de la Tierra, sabemos que la Luna es la responsable de las mareas. Son 2 mareas al día. Por tanto, la Tierra quedaría completamente inmersa en el agua 2 veces al día. Sería imposible la vida. La Tierra está en una inclinación de de un ángulo de 23 grados. Si esa angulación sería un poquitico más o un poquitico menos, no existirían las 4 estaciones y sería imposible la vida en la Tierra. Son tantos elementos que se tienen que concatenar, que tienen que unirse, que tienen que ser precisos, exactos, y que no pueden fallar para que la vida en la Tierra y para que nosotros estemos aquí, que sería imposible negar a Dios y decir que es obra del azar y que el azar creó algo, que la nada creó algo. Es imposible completamente. Pero además, si lo llevamos a mayores dimensiones, vemos que no solamente existen miles de millones de estrellas, de planetas, sino que esos miles de millones de planetas y estrellas están reunidos en una galaxia y que existen tantas galaxias como arenas, granos de arena en la playa. Entonces sería imposible. Con respecto al tema del azar y la posibilidad, sabemos que la ciencia matemática, la probabilidad, la estadística es una ciencia. Entonces, yo había marcado unas moneditas que se quedaron por ahí, pero iba a hacer un juego. No lo voy a hacer ya, pero se lo voy a explicar en qué consiste. Si usamos 10 monedas, para que entiendan por qué el azar no puede crear nada, porque es imposible que algo se haya creado a partir de la nada o del azar. Si usamos 10 monedas, usando a una ciencia que existe, y les repito que es la estadística, la matemática, la probabilidad, usamos 10 monedas, le ponemos una monedita, el número 1, otra el número 2, otra el número 3, y así consecutivamente del 1 al 10. Las ponemos en el bolsillo, y de la primera vez que me saco una moneda, saco la número 1. La posibilidad que yo saque como primera moneda la número 1 es de 1 en 10. Pero la posibilidad de que yo saque la moneda número 1 y luego la moneda número 2 es de 1 en 100. La posibilidad de que yo saque la moneda número 1, 2 y la 3 es de 1 en 1000. Y así sucesivamente. Para que yo sacara la moneda de 1 al 10 en un orden consecutivo sería de 10.000 billones. Entonces es completamente imposible pensar, al sacar la casualidad, a la nada, la creación del universo, la creación de nosotros. ¿Y qué hacemos aquí? Entonces, ¿qué hacemos con este regalo que se nos dio? Toda esta inteligencia, toda esta obra, toda esta creación, para tenernos aquí, hacernos modelar, como les dije, por esta pasarela de la vida, con este cuerpo que tenemos puesto. Sino para usar los elementos, las cosas que nos son dadas en esta encarnación. Es el regalo más grande que tenemos ahora mismo y que muchas veces no lo entendemos porque cuesta, porque duele. Y es la expiación. La expiación no debe ser vista como un castigo divino. No debe ser vista como porque duele, evidentemente las cosas que no hacen sufrir, las vicisitudes, todas las enfermedades, las cosas que no queremos sufrir. Nadie quiere pasar por ahí. Un diamante se pule como una pluma de un ave. El diamante se pule como un cincel. Entonces, yo veo las expiaciones como un regalo de Dios, como la posibilidad de pulirnos, de dejar atrás nuestras impurezas y de convertirnos en algo mejor. Que es en definitiva el único objetivo que nosotros cumplimos aquí en la tierra. Yo quiero dar gracias que
quiero dar gracias a que todo este conocimiento ha llegado a mí, porque yo he pasado por cosas tan fuertes que nunca pensé que yo hubiera podido aguantar, y si yo este conocimiento no hubiera llegado a mí ahora y yo no lo tuviera, yo probablemente no hubiera podido con la vida que yo he tenido. Pero esto Dios me lo regaló y yo quisiera compartirlo con ustedes. Yo estaba muy preocupado por llegar aquí adelante a ustedes, por darle una super conferencia, llenarlos de detalles, de datos, de fechas, de cosas que me estaban estudiando, pero yo entiendo que eso no es lo fundamental. Si yo no logro que ustedes entiendan que esto que yo les estoy explicando no tiene ninguna función, no cumple ningún objetivo, si yo no logro que ustedes entiendan que el único objetivo de esto es entender la vida, es entender y hacerlo más fuerte, y que ustedes como yo, cuando se enfrenten a las pruebas que me he tenido que enfrentar yo en el momento de la pérdida de un ser querido, de una enfermedad, de cosas que uno nunca quisiera pasar, esto es lo que nos explica que ni siquiera el suicidio es la solución, porque sería posponer las pruebas que en definitiva vamos a pasar. Entonces ni siquiera no, si ese es el objetivo, hacernos la vida más fácil, no es hacernos la vida más fácil, es entender, es aceptar, es crecer, es ser fuerte. Entonces, ojalá cada vez que ustedes se enfrenten a algún proceso doloroso, alguna expiación, sepan aceptarla como reconociendo que es una oportunidad de mirar el rostro a Dios y de acercar la criatura a su creador. Muchas gracias. Muy emocionante, ¿no? La demostración de que de la nada es imposible que nazca lo todo, o el todo. Ya siglos antes de esta realidad existió un hombre en la historia de la humanidad que se llamó Santo Tomás de Aquino, o Tomás de Aquino, que después lo canonizaron en la iglesia. Y este hombre había descubierto, o hubiera descubierto en la historia, las 5 razones desde la filosofía para llegar a Dios y para entender a Dios. ¿Cómo se puede demostrar que Dios existe? A través de la ciencia, como bien acaba de hacer de una manera emotiva y elocuente. Y partiríamos quizás de estos principios de Santo Tomás de Aquino. Es un día de mucha espiritualidad. Yo creo que nos ha acompañado durante la jornada de hoy el precepto o la premisa de Tony de Melo de despertar la conciencia. Justamente por eso ahora comenzará un momento individual donde vamos a tener un silencio total en el sitio, en el lugar, y vamos a irnos solos, sin nadie, a caminar. Vamos a estar en algún lugar, en el lugar que quieran, no vamos a pasar palabra que el perro, en el lugar que quieran, y vamos a estar en la zona haciendo oración personal y reflexión personal. Cuando ustedes sientan los acordes del piano, en el momento que sea, no va a ser mucho tiempo, no se preocupen, si quieren echar una siesta la pueden echar, no creo que... Quisiera aprovechar en el tiempo, dice que estaba en el Jueves Santo, estaba Jesucristo ese día ahí, que lo iban a meter preso, ya estaba la cosa muy mala, y estaba orando y los apóstoles se quedaron dormidos, y después ellos se arrepentían de haber dormido y no haber estado despiertos esa última noche con su maestro, ¿no es así? Entonces, esto es un momento importantísimo. Dejen la siesta para mañana o para después, que no mañana hay piscina. El cumpleaños de Jake, ¿no? Dejen la fiesta para la siesta para mañana, para el lunes. Y ahora aprovechen para orar. Yo les voy a dar una manera de ejercitar. Primera parte de la oración, den gracias. Empiecen dando gracias a Dios, al Espíritu de la verdad, al mundo espiritual, a Oatalá, Changoa y Mayá. De ese mundo espiritual, de ese universo de culturas, ¿verdad?, que encierra cada civilización, y nosotros somos un mosaico de citas hermoso de esa diversidad de culturas. Usted escoja la que usted quiera para usted llegar al cielo y comunicarse con el mundo espiritual. Y usted dele gracias a Dios, a ese mundo espiritual, a quien usted quiera, porque usted tiene el don de la vista, porque usted puede hablar, porque usted puede oír, porque usted puede andar. ¿Y cómo lo hago? Así. Gracias, Dios mío, porque puedo ver. Gracias, Dios mío, porque puedo oír. Gracias. Y ve tomando conciencia en esta primera parte de la oración de acción de gracias, de cada cosa que vas diciendo. Toma conciencia de todo lo que tienes.
Y la segunda parte de la oración de petición. Yo les pido que empiecen por la petición de sanación física de ustedes, de su familia, tomen conciencia de su familia y de las personas que tenemos cerca. Yo les pido que todos pidan intensamente por la salud de Sebastián de Alma Sánchez. Tenemos una oración en la casa y todos pidan hoy en esa primera parte. Es un niño que está enfermito y queremos que su mamá un día se pare en este podio, en el lugar que sea, a dar el testimonio que dio Carlita hoy de su hijo. Entonces, vamos a pedir por sanación física. Después pidan por la sanación psíquica o interior de nuestra y de todas las familiares, los familiares, los que conocemos. Y pidan también por la sanación espiritual, por aquellas personas que a conciencia, conociendo tal vez o intuyendo el bien, se burlan de él y desgraciadamente incurren en el mal. La herida espiritual es el daño que le hacemos al otro y por ende ese daño siempre rebota, siempre rebota. Entonces, acción de gracia y acción de petición, pero a nivel personal, váyanse, caminen por ahí, caminen, disfruten, pueden andar, pueden caminar. San Francisco dice que oraba mucho caminando, en algunos momentos, en otros de sus frutas, ahí estuvimos en Asís, y ahí queremos regresar este año. Ese proyecto no se ha dormido, el proyecto de que la familia entera vaya a Italia, a la cuna de San Francisco de Asís, y ahí nos quedemos un día para otro. Así que este proyecto era muy fuerte prepararlo. Una vez que hemos este proyecto empezamos a preparar Italia. Si no es en junio, en diciembre. Lo hacemos. Bueno, pues ahora, momento de oración personal. Y solamente nos acercamos cuando sientan los acordes del piano. Yo sé que aquí sombrita eso, pero yo les pido que nos dispersemos. También hay árboles por sombra. Que nos dispersemos para que todo el mundo tenga su espacio, su intimidad. Yo les invito a que no hablen entre ustedes, que se vayan y que hablen.